para continuar con este ciclo corto, eh, el tema que hoy corresponde son las ayudas ergogénicas en deportistas. No vi a nuestros residentes de primer año, que sería como, a ver, si están por ahí, pues me excusan, pero no los vi. Un tema como muy importante para ellos, ya después lo desarrollarán con mayor profundidad, pero pues algo que día a día nos genera dudas, nos genera un reto ante los deportistas que estamos viendo y saber que no es, que es algo de nuestro trabajo. El tema de las ayudas ergogénicas y los suplementos es labor del médico conocerlo, sugerirlo y continuarlo. Entonces, cualquier aporte, cualquier duda, estoy abierta en cualquier momento de la presentación. Vamos a hablar una pequeña introducción. El tema grande son los suplementos nutricionales y un abrebocas, algo importante que les quiero traer hoy son las 4 R's en la recuperación nutricional. Eh, en cuanto al uso de los suplementos nutricionales, se estima que 50% de la población de Estados Unidos lo usa, tanto uno u otro, dependiendo de sus objetivos nutricionales como en deporte. Muchos de ellos o los objetivos para la mayoría es el mantenimiento de la salud. También puede usarse como manejo de las deficiencias de micronutrientes según la, el déficit que se haya establecido. Otros muchos lo usan para la mejora del rendimiento, que pues algunos, la mayoría de nuestros casos serían esos. Otros pueden usarlo para alivio del dolor y unos otros tantos en la rápida recuperación. Sin embargo, es importante tener como fundamento al momento, al manejar estos suplementos nutricionales, que la actividad física, tanto en actividad física como en ejercicio, ya todos conocemos las dos diferencias. La alimentación debe suplir todas las necesidades. Esto adicional que nosotros estamos incluyendo en el día a día de los deportistas debe tener un objetivo específico y no ir por encima de una alimentación balanceada y enfocada a el estilo y al entrenamiento deportivo. Unas consideraciones específicas en el uso de los suplementos nutricionales, pues que va a depender de cada tipo de deporte o actividad física que se esté requiriendo, que las personas con altos niveles de entrenamiento generalmente son los que más usan suplementos nutricionales. En población adulta es importante viendo las deficiencias y las indicaciones que se tengan el uso de estos, y cada vez es más frecuente. En hombres es más, es de mayor uso el uso de los suplementos nutricionales. Y ahora que estamos en pandemia, desde el año pasado, toda la información que se ha dado y la promoción y divulgación de los suplementos nutricionales es importante, y aún así un reto para todos nosotros el conocerlos y saber qué es lo que está tomando la gente y qué es lo que están promocionando, para sí mismo tener cuidado en sus posibles complicaciones y eventos secundarios. Esta es una tabla donde nos muestra cuáles son los suplementos más consumidos en España. Esto fue publicado en el 2014. Como vemos, las proteínas son las que se llevan el primer puesto. En segundo puesto, la L-carnitina y las creatininas. Los diuréticos sorprendentemente no estaban dentro de los últimos lugares, sino que estaban ahí en los primeros o en la mitad de ellos, sabiendo que esto es una de las cosas que puede marcar como dopaje. Y ya el resto de los suplementos más habituales. Esto no es solo el panorama de España, sino que en muchos países en general la proporción se mantiene. Y para empezar con las definiciones, el suplemento de por sí se define como un alimento o componente de un alimento o no componente de alimento que se da como adición a la dieta usual, pensando en el beneficio de la salud o en el rendimiento. Dentro de las clasificaciones que tenemos en ellos vamos a encontrar los alimentos funcionales,
los alimentos formulados y en el deporte. Otro de los puntos es los nutrientes o componentes únicos de alimento y los productos multiingredientes. Como hemos visto a lo largo de las charlas de esta semana, es supremamente importante estos multiingredientes porque puede que dentro de la descripción no se encuentren algunos ingredientes que pueden marcar dopaje y puede afectar el rendimiento y no solo, sino poner en riesgo las competencias de los deportistas. Esta es una última clasificación que se hizo en este año por la Sociedad Australiana, en donde separa todos los suplementos en 4 grupos. El primero, que es donde nos vamos a enfocar en la charla, que son los alimentos deportivos, los suplementos nutricionales y las ayudas ergogénicas como tal. El grupo B lo componen antioxidantes, saborizantes y otros componentes. En el grupo C también muy conocidos y muy usados por los deportistas, las proteínas, los probióticos, el magnesio, vitamina E, etcétera. Y en el grupo D, el de mayor riesgo, que son los que son dopaje y que están prohibidos por la UADA. Pero ¿qué dice la evidencia y por qué es tan difícil para el grupo científico determinar la eficacia y el verdadero rendimiento de cada uno de estos suplementos? Es porque no hay algo estandarizado en cuanto a la investigación. Los estudios deberían tener ciertas características ante el uso de suplementos nutricionales. Uno de ellos es que el tamaño de muestra debe ser lo suficiente para evaluar el rendimiento y los resultados en los deportistas. Es difícil para algunos grupos investigadores semejar las condiciones de una real competencia, pero el que sea difícil no quiere decir que no sea supremamente importante. Y esto lo que va a permitir en algún punto es que se haga una estandarización de las variables que afectan los resultados y poderlos determinar con mayor claridad. Como ustedes han visto, y me imagino que no es la primera vez que toman este punto, si encuentran los estudios de investigación con respecto a esto, los protocolos en el uso del suplemento no son estandarizados y de hecho, son muy diferentes de los unos a los otros, lo cual hace difícil la toma de decisiones en cuanto al mejor o objetivizar el mejor suplemento que debe usarse en cierta situación en la que nos enfrentemos. Lo otro es poder verificar, como les decía, en los suplementos que tienen múltiples contenidos, por decírselos así, verificar independientemente cuál es el que está produciendo el resultado o no, o que no esté, o que esté limitando el resultado del suplemento que estemos buscando. Otro es que debe haber una estricta verificación de que se tome y la respuesta biológica al mismo. Y al mismo tiempo no es tan fácil o existe un protocolo estandarizado del rendimiento y de las medidas que se van a realizar o que se van a tomar después para ver si es o no útil el suplemento. Dentro de los estudios de investigación es importante que se haga una interpretación de los resultados siendo muy sinceros y muy objetivos con respecto a las limitaciones que se presentó durante el estudio y ver, y lo que les decía, ser muy sinceros si los hallazgos son o no son significativos. Y en el punto ideal donde estos estudios se realizarán con todas estas especificaciones, hay algo que se escapa de todos ellos, y es que la dieta individual de cada deportista ya de por sí va a presentar cambios en la expresión génica y en la microbiota de tal. Entonces las respuestas pueden que no se vean tan estandarizadas ni tan unificadas como uno quisiera en uno de estos estudios supremamente controlados. Entonces pasando a materia, lo primero que les quiero comentar son los suplementos para deficiencias nutricionales y en esto, pues como punto principal y a tener en cuenta es que el hecho de que nuestros deportistas sean atletas y que tengan unas condiciones de salud muy diferentes a la población general, eso no los excluye que tengan malos hábitos nutricionales o que tengan algún tipo de deficiencia. Antes de prender la solución y dar lo que se necesite. Entonces, uno de ellos es la vitamina D,
que es supremamente importante para la regulación y en la transcripción génica. Es importante en los países donde hay estaciones, momentos del año donde puede y se estima la diferencia de la población general, las dosis indicadas para estas podrían y contrarrestar la deficiencia. Es una de las que son más antiguamente conocidas, pero en personas, en deportistas que están todavía en crecimiento, cuando de hecho no hay una muy buena ingesta por en la orina o en las heces, es frecuente que se pueda dar este tipo de deficiencia. Entonces, se ha estimado que la dosis para ellos debe estar hacia más de 18 miligramos al día para mujeres y más de 8 miligramos en caso de presentarlas. Y el seguimiento para este tipo de deficiencias es como todo el control sérico que ya antes conocemos en población general, la ferritina, la transferrina. No solo eso, sino buscar otras causas que no sean tan visibles para en cuanto a la deficiencia de hierro. Entonces esto tiene que prender la alerta de todo el médico que esté tratando este deportista. En cuanto al calcio, supremamente importante para toda la contracción muscular, eso lo vimos en la relación, en las exposiciones previas, y la dosis para deportistas está estimada entre 1.500 miligramos día de calcio y se recomienda que sea adicionado, pues que se le sume también el consumo de vitamina D. Si no hay una deficiencia en estos deportistas, la idea es que sea de 1.500 a 2.000 unidades al día. Pasando al otro punto, aquí vamos a encontrar todos los alimentos deportivos. En esta hay una variedad enorme, cada día salen más. No es probable que nosotros conozcamos todo el repertorio de alimentos deportivos que se han ofertado, pero sí hay que tener como unas consideraciones grandes y es tener en cuenta que estos alimentos deportivos lo que hacen es mantener el rendimiento en el deportista, tanto pre-entreno, durante el entreno y post-entreno. Entonces, en este grupo vamos a encontrar todos los bebidas deportivas, los geles, las barras pues de sustancias que van a potenciar el rendimiento del deportista. Entonces, la idea de estos pues es principalmente generar como un combustible para el músculo, que esto no se deteriore y que al mismo tiempo tanto el cerebro como el sistema nervioso también tengan los componentes para poder trabajar sin ningún problema. Hay unas recomendaciones en el ingesto de los carbohidratos, pues todos estos suplementos son a base de carbohidratos. Y las recomendaciones en el consenso australiano son las siguientes. Entonces, si el ejercicio es de corta duración, de menor de 45 minutos, en general no se necesitaría ninguno de estos ingestos de carbohidratos. La hidratación podría ser con agua sin ningún problema. Dependiendo en algunos, individualizando pues la intensidad del ejercicio. Si por el contrario ya vamos a tener un ejercicio sostenido que es de alta intensidad y dura entre 45 a 75 minutos, sí es necesario iniciar el consumo de carbohidratos a unas cantidades relativamente bajas. Y otra de las cosas que pueden sugerir o que se ha establecido es el uso de los enjuagues bucales, que ya el solo hecho de tener ese estímulo neurosensorial genera la liberación de fuentes de glucosa que puede ayudar al rendimiento del una pasa de 1 a 2.5 horas. La indicación es que debe ser un suplemento de carbohidratos de 30 a 60 gramos hora. Y si al contrario esto dura más de 2.5 horas, el consumo debe ser estimado entre 90 gramos hora. Esto
hay una cosa importante a tener en cuenta, el suplemento con glucosa, sino que también se haga con fructosa, que se haga combinado. Es que todos estos suplementos deben entrenarse, sobre todo por las alteraciones gastrointestinales que pueda tener el deportista. Eh, Como nota principal, pues esto no debe incluirse o adicionarse en el momento precompetencia por primera vez, sino que esto debe entrenarse tanto como el rendimiento físico lo hacen, como se entrena día a día la actividad deportiva, también debe entrenarse el uso de los suplementos y los carbohidratos específicamente. Eh, Hay una cosa, pues no desconocida para todos, pero importante resaltar, casi no se resalta, es el uso y el cuidado dental que se deba tener. Entonces también esto hay que tener en cuenta el consumo constante de carbohidratos y de azúcares. Y dependiendo del rendimiento, del nivel que estemos, dependiendo de la persona que estamos hablando, pues hay que evaluar si todos estos costos en los suplementos es necesario o no es necesario. Entonces, pues son deportistas que no sean de alto rendimiento o recreativos que tienen bajos niveles de entrenamiento, pues es necesario generarle el costo de todos estos aportes de carbohidrato. Es como la pregunta que uno debe hacerse y poder individualizar en el deporte. Otra de las, como ya manera concisa, pues las situaciones para el uso de electrolitos es supremamente importante cuando son, el consumo de electrolitos cuando son ejercicios de larga duración, cuando se estima que hay estas pérdidas de sales a través del sudor. Las recomendaciones que le dije, les comenté en el consumo de las bebidas hidratantes con suplementos de carbohidratos, con adiciones de carbohidratos, dependiendo de la duración de cada uno, y tener en cuenta que hay que reponer no solo sales, sino que también el reponer agua y el resto de sustancias es supremamente importante. Pasando ya a los suplementos que mejoran la actividad deportiva, el primero de ellos que les quiero comentar es la cafeína. Se usa principalmente para entrenamientos o ha mostrado evidencia en rendimiento cuando son entrenamientos a corto plazo, cuando se hacen supramaximales o cuando hay carreras repetidas. El protocolo de uso de ellos es aproximadamente de 3 a 6 miligramos por kilo, idealmente 60 minutos antes del ejercicio. Dense cuenta que las dosis son relativamente altas y que no todos en general suelen cumplir este tipo de objetivos en la dosificación. Y si quisiéramos usarlo durante el ejercicio, la recomendación sería que se usara adicionalmente con carbohidratos y ya la dosis disminuye a menos de 3 miligramos por kilogramo. ¿Qué ha mostrado la evidencia? Pues que mejora el rendimiento y el tipo de fatiga en actividades de muy corta duración. De por sí en carreras, entonces de 1 hora antes de iniciarla, mejora el 3% en objetivos como la potencia pico y la potencia media, sobre todo cuando se hacen sprints. Pero también es importante tener en cuenta que si las dosis se pasan a más de 9 miligramos por kilogramo, ya podemos ver en ellos eventos adversos como la irritabilidad o problemas en el reposo, en el descanso, que más adelante van a tener efectos deleterios en el deportista. Y pues el uso ya a dosis muy altas, ahí sí ya uno puede creer que tienen efectos diuréticos importantes, lo cual habría que tener en cuenta en el momento de rehidratar al deportista. Aquí les muestro uno de los componentes y cómo más específicamente actúa no solo la cafeína, sino otros de sus compuestos, que es el ácido cafeico y el cafestol, que van a actuar principalmente a estimular y aumentar la síntesis y actividad del GLUT4 en la membrana celular, y esto finalmente va a ayudar a la síntesis de glucógeno. Todo esto para aumentar el rendimiento deportivo. Y, y otro de los efectos es que también puede estimular el uso de otras fuentes energéticas en el deportista. En cuanto a la creatina, uno de los más conocidos por todos y más usados en la actividad deportiva, pues está demostrado que tiene muy buen rendimiento en ejercicios de alta intensidad. No solo eso, sino también cuando se hacen intervalos o de resistencia.
y supremamente importante cuando nosotros queremos actuar sobre masa magra y aumentar la potencia y la fuerza muscular. El mecanismo de acción es porque en la creatina lo que va a lograr es que aumenten las fuentes musculares de creatina y aumentar la tasa de resíntesis de fosfocreatina. El protocolo es importante seguirlo de una forma estandarizada. La dosis de carga es de 20 gramos por día. La idea es repartirlo en 4 dosis. Esta carga va a ser por 5 a 7 días y la fase de mantenimiento que va posterior pues a esta va a ser de 3 a 5 gramos por día. Esta sí solo en una dosis. Este protocolo ha demostrado que no tiene eventos adversos en un seguimiento que se ha hecho a 4 años. Y es importante tener en cuenta que el uso de la creatina puede generar retención de agua intracelular, por eso uno de los principales resultados es que el deportista que lo consume tenga un aumento entre 1 a 2 kilogramos en esta primera fase de carga, o sea, en los primeros 5 a 7 días. A manera como de algo más concreto, pues lo que les comentaba, los beneficios de la creatina es mejorar las calidades del músculo, eh, aumentar el rendimiento máximo y sobre todo también importante resaltar que se puede usar o se ha usado en episodios de contusión, en lesiones potencialmente como de pues, lesiones deportivas. Esto también puede mejorar la recuperación y estimular todos los procesos neuromusculares que se han encontrado, que se encuentren lesionados. En cuanto a los nitratos, algo supremamente importante, se ha demostrado que tiene tiene eficacia en los ejercicios submaximales y de muy larga duración. Entonces, dependiendo del tipo de deporte, es importante tenerlo en cuenta y suplementarlo. El objetivo o el mecanismo de acción de los nitratos es que aumenta la disponibilidad de óxido nítrico y esto hace que se potencie la fibra muscular. Entonces, con menor trabajo hay mayor producción de ATP, lo que mejora la eficiencia de la respiración mitocondrial y el flujo sanguíneo. Todos estos efectos del óxido nítrico. Es importante tener en cuenta que los nitratos hay que estandarificarlos, hay que usarlos como hacer un cronograma para el uso de ellos. Los beneficios se dan de 2 a 3 horas con dosis entre 310 a 560 miligramos. Se encuentra también en algunos alimentos que ya les voy a comentar, pero el uso de más de 3 días es donde se ha mostrado que hay eficiencia o hay respuesta en el alto rendimiento. Por eso les digo que hay que cuadrarlo o hay que ponerlo en nuestro calendario con tiempo. Esta marca que les presento aquí de Bit y de Sport es la única marca que ha demostrado que tenga la cantidad suficiente, los 400 miligramos que se estima que es suficiente para hacer un suplemento con las respuestas que buscamos. Pero los costos pues pueden ser importantes. Por eso en esta gráfica les muestro cuáles serían las cantidades necesarias en los alimentos donde también se encuentran nitratos para poder dar el suplemento a la cantidad eh, que se ha demostrado. Entonces, por ejemplo, pues en la remolacha, en el apio, en el perejil, en las acelgas, en las espinacas también, a estas cantidades es donde podemos encontrar que se puede dar un suplemento suficiente. En cuanto a la betalanina, es un precursor de la carnosina y el efecto se da porque hace una potenciación del sistema buffer intracelular. La dosis es de 65 miligramos por kilogramo. En una dosis, la idea es que se pueda dosificar al principio de 3 a 4 tomas al día y esto durante 10 a 12 semanas. Al principio suele ser frecuente que se encuentren parestesias, rash o síntomas adicionales al uso de la betalanina, por eso es importante que se haga una dosificación de la carga. Como podemos ver en la gráfica,
las parestesias se presentan en mayor frecuencia desde 20 miligramos al kilogramo, por eso es importante hacer un entrenamiento del uso del suplemento para poder eliminar todas estas molestias que pueden afectar la adherencia al suplemento. Eh, Aún así, haciéndolo de las formas mucho más cuidadosas, haciéndolo de forma fragmentada, hay unas diferencias interindividuales que hacen que hay algunos deportistas que definitivamente no lo toleren. Esto hay que tenerlo en cuenta, pues no hay que obligarlo y hay que individualizar el uso de los suplementos. En cuanto al bicarbonato, eh, es al contrario al anterior, este actúa como un buffer extracelular, nos regula el pH y asimismo mejora el rendimiento en ejercicios de resistencia. La dosis estimada es de 0,2 a 0,4 gramos por kilogramo y la idea es que se consuma de 60 a 150 minutos antes del ejercicio. También es importante hacer pequeñas dosificaciones de la dosis día porque puede tener algunas molestias gastrointestinales que en algunos casos se recomienda que pueden ser disminuidas al usarlo con carbohidratos, al fragmentar las dosis y al sumarlo con algún citrato de sodio. En cuanto al glicerol, es uno de los últimos suplementos que se ha ido aceptando por los consensos internacionales. Se reglamentó en el 2018 y pues antes era bien conocido, pero este suplemento lo que busca es mantener la presión osmótica de hacer una hiperhidratación celular. Todo esto, pues en el rendimiento deportivo ayuda a prevenir lesiones y a mejorar el rendimiento, pero se estimaba que al hacer estas hiperhidrataciones y estos efectos en la presión, ah, podía ocultar algunas sustancias de dopaje. Entonces vemos que es muy importante y es muy eficiente el glicerol porque a nivel intracelular mantiene unos mayores niveles de hidratación en la célula y esto ayuda al rendimiento. Por otra parte, los suplementos que potencian el sistema inmune, vamos a ver un montón de sustancias que se han ido estudiando y muy pocas tienen evidencia. Encontramos como ya también les había comentado, la vitamina D, el calcio, y y no es de desestimar el uso de los otros electrolitos como el zinc, que es esencial para el manejo de molestias musculares. Entonces también se debe estandarificar y poder usar. Es que es una de las cosas que hay que detectar para encontrar el uso de los mismos. En cuanto al omega 3, 6 y 9, se ha demostrado que reduce la inflamación y el dolor muscular después del esfuerzo físico. Ya las dosis, pues la fuente la podemos encontrar en los pescados y no solo en eso, sino en los granos como la nuez, la semilla de lino y chía. Y la dosis óptima sería de 1,8 a 3 gramos al día. Un punto importante, pero bueno, no me quedó en la gráfica, pero lo que les quería mostrar en este punto es que la nutrición deportiva debe ser individualizada a cada deporte. Por ejemplo, para las competencias o en el momento de la competencia en una nadadora o en natación es muy diferente los ciclos en las competencias en donde ellos pueden competir por la mañana, por la tarde y por tanto la recuperación es muy corto comparado, por ejemplo, si vemos esta programación en el fútbol femenino, esto fue de Lima, en donde las competencias pueden ser cada segundo o tercer día. Por eso la nutrición y los suplementos que se den en la recuperación deportiva son supremamente diferentes con distintos gramos y concentraciones tanto en proteínas como en carbohidratos. eh, y al mismo tiempo pensar cómo la alimentación puede ayudar y potenciar el rendimiento de estos atletas. Entonces ahí entra las 4 R's en la recuperación nutricional, en donde esto es algo general, pero como les había comentado, debe pensarse de forma individual en cada uno de los deportes.
La primera R es reabastecer los depósitos de glucógeno, algo importante que se realiza en general. Pues esto lo vamos a realizar con carbohidratos de fácil digestión y absorción. La dosis inicial es de 1 a 1,2 gramos por kilogramo en el momento post-esfuerzo, pero a lo largo del día debe hacer una suplementación de 5 a 10 gramos por kilogramo, dependiendo de la modalidad del deporte. Se recomienda, pues como les había comentado, ahí es donde entran todas las bebidas deportivas, las barras, los geles, pero al mismo tiempo durante el día, pues es importante hacerle la recomendación a los deportistas que el tipo de carbohidratos que deben ser son los cereales, los almidones, las frutas, las verduras. El objetivo de esta R es la represión del glucógeno, mejorar las funciones inmunes y reducir el riesgo de fatiga y el sobreentrenamiento. La segunda R es la reconstrucción con proteínas, supremamente importante. Ha habido debate en el mundo en general en las proteínas ricas en leucina, hay unas que las recomiendan, otras que no, pero en general la dosis con proteínas es de 0,25 a 0,4 gramos por kilogramo en el posesfuerzo y a lo largo del día de 0,3 kilogramos por cada comida. Y la idea es que sean de 4 a 5 comidas según cómo se planteen los campeonatos y el momento en el que se encuentre del ciclo del deporte. Fuentes de proteína, pues dependiendo, hay todas las carnes, los pescados, los lácteos, la soya, las proteínas whey, que son muy populares. Y el objetivo de esta R es ayudar a la síntesis de la proteína, la reparación y la remodelación muscular. El tercer punto es la rehidratación. Una de las cosas que hay que entrenar a los deportistas, alto rendimiento, eso lo debe tener supremamente claro, el conocer las densidades de la orina, ellos ya deben conocer cuáles son cómo mediante el color de la orina puede o no detectarse de forma como superficial el estado de hidratación. Y en general, las nutricionistas suelen hacer mecanismos mucho más específicos con control de peso y asimismo evaluar y programar la hidratación del deportista. La recomendación es que al finalizar el ejercicio se debe reponer todo lo que se perdió, por eso es importante hacer el peso antes y después del entrenamiento de la competencia y se estima que se debe reponer entre 125 a 150% del déficit que se ha estimado que se perdió. Y esto debe durar entre 2 a 4 horas después de la competencia o el entrenamiento que se ha hecho de alta intensidad. Eh, no solo se debe reponer agua, sino que también los electrolitos. Entonces ahí va como toda la estrategia nutricional y de reposición que se tenga. Entonces se debe reponer sodio, se debe reponer también las proteínas a las dosis que ya se tienen, se debe reponer carbohidratos y es importante tener en cuenta los factores ambientales que se encuentren en tanto la temperatura como la humedad es importante para estimar las cantidades y los porcentajes en la hidratación. Y el cuarto de ellos es la reparación, lo cual es supremamente importante para los atletas. Hay que entrenarlos y educarlos en lo que beneficia y no beneficia el sueño. Entonces, lo que no beneficia son los alimentos que tengan alto contenido graso, que tengan baja ingesta calórica. Mientras el deportista tenga alguna deficiencia de algún micronutriente, esto va a repercutir inmediatamente en el descanso del atleta. Una hiperhidratación puede estar yendo al baño, hace que no se mantenga una buena calidad del sueño. Y las altas dosis de cafeína, dependiendo de la tolerabilidad que se tenga a la sustancia, pues va a producir alteraciones en el sueño. Entonces a los atletas se les debe hacer una educación y ellos deben ser muy conscientes en los alimentos que le pueden beneficiar su descanso. Se ha estimado que los alimentos ricos en triptófano, que se encuentran en el pavo, huevo, lácteos y legumbres son importantes o ayudan al descanso del atleta. Y los otros son los ricos en melatonina, como el huevo, los lácteos y las legumbres, según
la aceptación que tengan individualmente. Entonces, internacionalmente se ha visto que en las ayudas ergogénicas para la recuperación, las que tienen mejor evidencia son la creatina, el omega 3 y los nitratos, que en este caso pues serían las cherries. Con menor evidencia, pero que pues se puede tomar como opciones, está la vitamina D, el jugo de remolacha y el jugo de granada. Lo que se ha visto que requiere más investigación y no hay estudios que lo demuestren aún con buen nivel de evidencia son la glutamina, la L-carnitina, la cúrcuma, a todos estos ayudas ergogénicas le hace falta nivel de evidencia que nos permita recomendarlo de una forma completa.